Un día, después de quedarme durante un tiempo en la Gompa de Chagdud, fui visitado por 19 jóvenes monjes, amigos que había hecho durante mi primer viaje a Nyarong, que estaban yendo ahora en peregrinaje a Tíbet Central, lo cual era costumbre para los monjes de Chagdud Gompa. Años antes habíamos hablado de ir juntos. Burlonamente pregunté, ¿qué sucedió con nuestra promesa de hacer ese viaje juntos? ¿Van a ir sin mí? Ellos estaban sorprendidos. Uno de ellos dijo, nunca pensamos que realmente vendrías con nosotros. Por supuesto, si puedes venir, preferiríamos ir contigo ahora o incluso en un año, cuando sea que estés listo. No había considerado la posibilidad, pero en ese momento sentí un fuerte deseo de ir. Lo consideraré, le dije a los monjes. Le mandé una solicitud a un muy gran lama, Tulkuado, quien estaba entonces en retiro, de hacer una adivinación acerca del viaje. Él envió su respuesta. No vayas. Nyala Pema Dudul alcanzó el cuerpo de arcoíris. Él no fue en peregrinación, él meditó. Milarepa también alcanzó la iluminación meditando, no en peregrinaje. Mi consejo para ti es que no vayas, medita. Al pedirle al lama la adivinación, había contraído una cierta obligación de seguir su consejo, aunque iba en contra de mi deseo de ir, el cual aumentó persuasivamente a medida que pasaban los días. Rogué fuertemente por guía. Una noche, la gran protectora del Dharma de Kayati se me apareció y me dijo, soy la madre del espacio básico y te canto a ti. El tiempo es impermanente y una danza de lo ilusorio. El mérito de aquellos de caras rojas está ahora declinando. A través de los compromisos rotos, una venenosa corriente de impureza llena el cielo. El rayo de sol de la doctrina de Buda está disminuyendo. Hijo mío, no te sientes aquí, ve al centro. Lugares, ciudades, monasterios, todas son ciudades ilusorias. Ve más allá de tu apego. Hayagriva y Vajrakilaya te protegerán. La madre Arya Tara te sostendrá como a un niño. Te ayudarán los regentes del nacido del loto, que los verás una y otra vez. El Dharma de la gran perfección es tu herencia y pasará como de padre a hijo. Pero ahora es el tiempo cuando el devorador tigre del este mostrará su poder. Ve ahora más allá de este obstáculo, antes de que sus garras te atrapen en la región de Kham. Mientras estábamos en completa excitación de empacar para el peregrinaje, uno de los monjes en el grupo, y todos excepto uno de los miembros de su familia de 9 personas, fueron brutalmente asesinados. Fueron disparados en su casa en una aldea cruzando el valle de Chagdud Gompa por miembros de una poderosa familia de una región vecina, en algún insensato feudo. Solo una hija sobrevivió porque ella había estado buscando un animal perdido en el momento de la masacre. Los vecinos la interceptaron antes de que regresara a casa y le advirtieron que huyera para salvar su vida. La crueldad sin piedad de este evento no solo provocó un shock y una gran consternación, sino también impotencia, porque no había agente de la ley lo suficientemente poderoso para llevar a los asesinos a la justicia. Partimos de Chagdud Gompa en la sombra de la matanza, sin ninguno de los júbilos que usualmente marcan el comienzo de un peregrinaje. Fuimos a Khanse, una gran ciudad, mercado, a 2 días a caballo. En Khanse vi el camino chino por primera vez y reí. El continuo flujo de tráfico moviéndose lentamente a lo largo del horizonte lucía como una columna de cerdos enganchados de nariz a cola todo el camino. La realidad, como fuere, era bastante más siniestra. Lo que estaba presenciando era un embotellamiento de maquinaria y camiones chinos moviéndose dentro de Tíbet. El alcance de la ocupación china me dejó atónito.
Para entonces los chinos estaban haciendo el comercio difícil para los tibetanos, prohibiendo el transporte para los comerciantes y sus mercaderías en camiones chinos, que eran los únicos vehículos disponibles. Dado que no estábamos involucrados en actividades comerciales, fuimos capaces de hallar transporte tan lejos como hasta Chando en 2 enormes camiones chinos. Muy temprano, una mañana, 19 de nosotros, 13 monjes, 3 monjas, 2 laicos y yo, nos amontonamos arriba de nuestro equipaje en las cajas abiertas del camión para el peligroso viaje sobre el paso Trola. Ese día cruzamos las montañas a más de 18.000 pies de alto en un camino de cornisa estrecho y escarpado de doble mano, con una nieve más alta que los camiones. Muchas personas, tanto tibetanas como chinas, habían perdido su vida en este camino y no podíamos negar nuestro miedo. Cantando plegarias fuertemente y continuamente, llegamos a Dege Gonchen tarde en la noche. Los conductores chinos estaban contentos de que estuviéramos con ellos, porque ellos decían que había siempre pocos accidentes cuando los tibetanos estaban en los camiones. Los conductores se marcharon para comer por su cuenta y nosotros encontramos agua caliente, zampa y dormimos junto al camión. Antes de que amaneciera retomamos nuestro viaje, viajando otra vez hasta tarde en la noche, partiendo antes del alba y finalmente alcanzando Chando al amanecer. Chamdo, 500 millas al este de Lhasa, estaba situado junto a un río importante. Previamente el gobierno de Lhasa había usado Chamdo como su puesto de avanzada principal, administrativo y militar para Kham. Ahora la milicia china estaba allí por la fuerza, lista para liberar sus tropas en el Tíbet central. Mao Zedong había enviado primero al Ejército de Liberación de las Personas a través de las montañas para conquistar Chamdo en 1950, solo unos pocos meses después de que había consolidado su poder en China. Chamdo fue abandonado por el ejército del gobierno del Tíbet central y cayó ante los chinos sin defensa. Cuando las tropas chinas se movieron a Chamdo, inicialmente hicieron hincapié en pagar precios justos o más y reafirmaron su autoridad con mano suave, incluso liberando prisioneros de guerra. Había un cauteloso optimismo entre los Khampas acerca de su presencia, y los chinos alentaron esta esperanza. Mientras tanto, construyeron su infraestructura militar y 2 caminos principales, incluyendo al que estábamos viajando, que corría a lo largo de Tíbet desde Chengdu, China, a través de Chamdo a Lhasa. En Chando encontré por primera vez los amargos residuos de la fricción sectaria entre los Gelugpa y otras tradiciones del budismo tibetano. Los Gelugpa son la más recientemente establecida de las 4 tradiciones principales, originadas como un movimiento de reforma monástica a principios del siglo XV. Aunque había diferencias entre las tradiciones, a veces fuertemente disputadas en debates formales, en Kham había generalmente aceptación y cooperación. Dado que tanto mi padre como mi padrastro eran lamas Gelugpa, la familia de mi madre era Sakya, y yo fui entrenado tanto en la tradición Nyingma como en la Kagyu, cualquier división sectaria externa me habría fragmentado internamente. Había ignorado este conflicto hasta que escuché historias en Chamdo y al escucharlas me sentí incómodo y triste. Las personas me dijeron que anteriormente muchos monasterios albergaban estatuas de Padmasambhava y textos Nyingma que se localizaban cerca de Chamdo. Pero luego un lama Gelugpa llamado Pa Bongkhapa vino del Tíbet central. Él tenía desprecio por la tradición Nyingma y enseñó que esta doctrina era falsa y sus practicantes estaban equivocados. La discordia resultó en la persecución, la destrucción de muchos textos Nyingma y estatuas de Padmasambhava y la conversión de los monasterios Nyingma en Gelugpa. Esto fue seguido por una severa sequía y hambruna en la región. Ahora, una generación después, la amargura a menudo aparece en conversaciones con los residentes de Chamdo. Una amargura enfocada en antiguas querellas sectarias, pero ajenas a la inminente tormenta china que pronto destruiría, con completa imparcialidad, los monasterios y textos de las 4 sectas del budismo tibetano. El camino chino había sido completado a Lhasa, pero en Chando dejamos el camino principal y seguimos una ruta a través de muchos lugares sagrados. Fue un alivio liberarnos de la opresiva presencia de la milicia china y ponernos en marcha atravesando los altos bosques de abetos y praderas de la región Rinpoché de Kham. Cada día recorríamos cerca de 8 o 10 millas. Acampábamos en aldeas y monasterios por la noche o dormíamos afuera.
En cada monasterio hicimos postraciones, meditamos, recitamos plegarias y ofrecimos incienso y lámparas de manteca. Como fuere, la pureza del entorno y la virtud de hacer este peregrinaje no produjo una conducta pura ni virtuosa en todos mis monjes. Muchos de ellos comenzaron su viaje con una gran reserva de plata, pero insistieron en seguir la costumbre de los peregrinos tibetanos pobres, mendigando por limosna a lo largo del camino. Estos monjes no eran humildes buscadores de limosnas, sino que se volvieron hostiles si se les negaba unas pocas monedas o un poco de zampa. En realidad, en su feroz extorsión de limosnas, eran apenas un poco mejores que cualquier ladrón de caminos. Fui forzado a intervenir con el fin de prevenir futuros antagonismos y posibles disputas. Les dije que, aunque podían mendigar, tenían prohibido quejarse de lo que les daban. Más tarde chequeé sus bolsos cada 3 días y confisqué 3 monedas por cada moneda extra que encontré. Al ejecutar este control, nunca dejé de encontrar algo ilícito en sus bolsos y de imponerles una multa. Me atuve a estos castigos y eventualmente entregué la recaudación a Chagdud Gompa. Estaba bastante consternado ante la conducta poco ética de los monjes y tuve pensamientos de interrumpir mi viaje con ellos. A una semana de Chando llegamos a Rinpoché, el lugar de un antiguo templo que data del tiempo de Gesar Delin. Los muros eran enormes y robustos, y dentro, en 3 lados, estaban alineados en papel negro, en el cual la historia del Buda y otros textos estaban escritos en una hermosa escritura de oro y plata. Una flecha estaba empotrada cerca del techo del cuarto muro, que se inclinaba hacia adentro. Se decía que Gesar disparó su flecha allí para prevenir que el muro cayera alguna vez. También en Rinpoché me encontré con la ópera tibetana por primera vez. Estaba fascinado por los agudos y lastimeros tonos que me parecían llantos, canciones que no habría reconocido como tibetano. Adornado en túnicas elaboradas, los cantantes narraban las vidas de tibetanos famosos tales como Milarepa y cantaban historias de dioses y diosas. Desde Rinpoché tuvimos que cruzar otro paso elevado en la región de Pogo Chuntola, un paso conocido por las avalanchas. Se decía que si guardabas absoluto silencio, la diosa de la montaña te favorecería. Si no, ella arrojaría a la ladera de la montaña. Hicimos el cruce sin que medie palabra, resistiendo el impulso de exclamar cada vez que una nieve parcialmente derretida revelaba los cadáveres retorcidos y mutilados cuerpos de desafortunados viajeros y animales de carga que habían provocado la furia de una avalancha. Cuando estuvimos más allá del peligro del paso, envié a mis monjes a la cabeza a preparar un campamento y hacer té, y continué solo, caminando lentamente, rengueando a causa de las rodillas y caderas que habían sido trabadas por pasar largas horas desde temprana edad en la postura de meditación. Era muy silencioso allí arriba en la alta montaña sin los escandalosos monjes. Luego de cierta distancia mi camino interceptó otro. Un hombre venía bajando por el otro sendero y se acercó y se puso a mi lado. Tenía una sola pierna y estaba extrañamente vestido con una capa de hilado de pelo de yak y un sombrero peculiar. El lado sin pierna estaba sostenido por una larga vara. Su andar era una serie de pesados saltos. ¿Quién eres y a dónde estás yendo?, pregunté. Soy un pastor y estoy buscando un yak perdido. Anduvimos juntos durante bastante rato sin hablar. Entonces yo pregunté. ¿Conoces los lugares sagrados de la región de Chuntola? Estoy con un grupo de monjes y estamos haciendo un peregrinaje desde mi monasterio en Nyarong a Lhasa. Debes ir a Pema Chöd, respondió él. Señaló cruzando los picos de las montañas y dijo: sigue este sendero hasta que llegues a una mesa de piedras en equilibrio sobre una espira. Allí hay un tesoro, y este te dará instrucciones para alcanzar Pema Chöd. Tíbet está en gran peligro ahora, continuó diciendo. Es un hecho que muchos monasterios serán destruidos y muchas personas morirán. Algunos de un estallido repentino y veloz, y algunos de una lenta inanición. Si no crees lo que estoy diciendo, regresa a Kham en 3 años y serás testigo de la veracidad de mis palabras. Abruptamente giró en dirección a otro sendero diciendo: ahora debo marcharme en una dirección diferente. Bajo la influencia de sus palabras me quedé inmóvil, mirando fijamente su espalda mientras él lentamente se dirigía camino abajo por el sendero.
Luego seguí mi propio camino para alcanzar a mis monjes. Cuando alcancé nuestro campamento y todos estaban reunidos para beber té, les dije sobre el pastor y les comenté la idea de ir a Pemacod. Inmediatamente las protestas cayeron como granizo. Está fuera del camino y es peligroso. El camino es terrible. El clima allí es muy caluroso. Perderemos la oportunidad de ver Lhasa. No discutí con los monjes o intenté ir en contra de su resistencia. Cuando continuamos el viaje, pasamos cerca de la piedra en forma de mesa balanceándose sobre la espira, pero no insistí en que nos desviáramos allí, dada su postura inflexible en cuanto a ir a Pemacod. Comencé a preguntar a todos los que me encontraban en la región acerca del pastor de una pierna, pero nunca nadie lo había visto o había escuchado acerca de alguien con esa descripción. Gradualmente me di cuenta de que el encuentro no había sido con un humano común, sino que el misterioso y profético pastor había sido en verdad una de las deidades guardianas que se había manifestado para mí a través de una extremadamente vívida y vital visión. No dije nada más acerca de él, pero sus palabras me dieron un coraje, una firme resolución de ir a Pemacod. Nuestra siguiente parada fue Chudo Gompa, un monasterio gelugpa donde vimos maravillosas ceremonias y danzas de lamas. Una gran estupa era parte del complejo del monasterio, supuestamente en un sitio donde el héroe épico Gesar había sepultado un demonio. Unos pocos meses antes de nuestra llegada, como fuere, un tertón o gran descubridor de tesoros había venido y dicho que todos habían entendido mal, que la demonio había sido enterrada en un lugar diferente. Esto molestó a las personas, socavando la creencia que habían mantenido durante muchas generaciones, y desafiaron al tertón. «Así que ustedes no tienen fe en mis palabras», respondió él. «¿Por qué no sabría yo dónde fue sepultada la demonio? Yo mismo la puse en su tumba. Soy la reencarnación de Yampa, el ministro de Gesar, y estuve aquí cuando la pusimos bajo una enorme roca bajo un lugar cerca del río. Ustedes pueden averiguar si yo soy un mentiroso cavando donde les digo». Él fue al lugar y marcó un círculo de 25 pies de diámetro. La gente no podía abandonar su desafío, así que murmurando sobre este lama loco empezaron a cavar. Luego de varios días de ardua labor, golpearon un enorme disco de piedra que nadie podía mover. Su escepticismo había cambiado a excitación y llamaron al tertón. Él supervisaba mientras calzaban palos como cuñas bajo la roca para abrirla haciendo palanca y sostenerla. Al final fueron capaces de rescatar los huesos bajo la roca, los huesos de una gigante cuya parte superior del brazo había sido más de 5 pies de largo. Durante el tiempo de Gesar, estos gigantes eran asesinos que cazaban a los humanos, y Gesar los había dominado. Luego de que todos hubieran visto los huesos gigantes y el tertón hubiera expresado sus ideas, los huesos fueron regresados a la tumba y la piedra fue bajada. El tertón siguió su camino, aunque la gente, por supuesto, ahora asombrada por la extraordinaria cualidad y llenas de devoción, le suplicaron que se quedara. Cuando nos llegó el momento de partir para Chudo Gompa, otra vez les dije de ir a Pemacod y otra vez encontré una fuerte resistencia. Esta vez sugerí de que nos separáramos y yo iría solo a Pemacod. Consternados, los monjes dijeron que sería muy vergonzoso perder a su lama en peregrinaje. Debemos viajar al Tíbet central juntos y debemos regresar al Tíbet del este. Internamente permanecí sin que me persuadieran, pero abandoné la discusión y continuamos en camino, dirigiéndonos hacia la región de Kompo, a un lugar llamado Tsari, donde yo en mi encarnación anterior había sido dirigido a ir para meditar con el fin de aumentar mi longevidad. Los obstáculos me habían impedido ir, y había muerto poco después a la edad de 28 años. En ruta a Tsari teníamos que cruzar un río rápido y estrecho. Los residentes del área nos advirtieron que nos mantuviéramos en silencio durante el cruce, porque la calma del río se correspondería con la nuestra. Seguimos este consejo, pero una vez estábamos del otro lado, desagradecida e irreverentemente, dejamos salir los gritos espeluznantes que lanzan los campas cuando cruzan un paso de montaña o cabalgan salvajemente hacia la batalla. Inmediatamente el río se empezó a agitar y creció al menos un pie en el poco tiempo que tardé en pararme en la orilla. Cuando llegamos a Tsari, les dije a mis monjes que me quedaría una semana allí a meditar. Uno de ustedes se quedará conmigo para cocinar. El resto debería continuar el peregrinaje en este valle y luego al Tíbet central. Luego los alcanzaré.
Conociendo la historia de mi frustrada visita a Sari en mi encarnación anterior, los monjes accedieron a seguir mis instrucciones. Siguieron su camino y el joven monje que yo había designado como mi asistente preparó el campamento para la noche. A la mañana siguiente le dije: ahora voy a ir a Pemacod. ¿Quieres venir conmigo? Sí, Rinpoche, respondió él. En cuanto comenzamos a cabalgar en esa dirección, me sentí feliz y en paz. Esa noche acampamos en una cueva cálida y seca y me quedé dormido en un estado de profunda satisfacción, el cual se disipó al alba cuando descubrí que mi asistente había huido para avisar a los otros monjes. Desapareció por completo aquel día cuando un hombre de Sari vino a quejarse de que uno de mis monjes había robado un valioso collar de turquesa y coral y me pidió ayuda para recuperarlo. Mis monjes me encontraron con un peligroso temperamento. Al principio todos negaron el robo, lo cual me enfureció tanto que el culpable, el más joven de los monjes del grupo, confesó justo cuando estaba a punto de destrozar el equipaje de todos hasta encontrar el collar. Revolviendo en su equipaje extrajo el collar y sin mirarme a los ojos me lo extendió para que se lo regresara al dueño. Gradualmente mi enojo fue calmándose, pero me sentí enormemente desanimado. Los lazos entre mis monjes y yo eran muy fuertes, basados tanto en lazos espirituales como sociales. En un sentido, los consideraba como mis hijos espirituales. Incluso aunque yo tuviera tan solo 25 y muchos de ellos tuvieran mi edad o fueran más grandes aún. Igual que como los padres ven buenas cualidades y también las faltas de sus niños y no los abandonan cuando las faltas parecen prevalecer, no podía dejar a estos monjes. En tanto ellos confiaran en mí como su lama, estaba obligado a usar cualquier medio hábil que tuviera para domar sus mentes. Además, también tenía que considerar las obligaciones hacia sus familias. Las personas de las aldeas alrededor de Chagdud Gompa me confiaron el entrenamiento de sus hijos, aconsejar a sus familias y mantener los lazos sociales que habían sido formados a lo largo de muchas generaciones, y para mí, como Tulku, por muchas vidas de conscientemente tomar renacimientos que restablecerían mi conexión con la Gompa y la comunidad laica. Si yo hubiera reprendido a los monjes o cortado conexión con ellos de una manera que deshonrara a sus familias, causaría divisiones y más daño que beneficio, por lo que debía hacer cumplir la disciplina moral que es la base del entrenamiento monástico. A un nivel más profundo reconocí que la conexión de corazón entre un lama y un discípulo real no había aún madurado entre alguno de estos monjes y yo. Ellos me respetaban y me eran devotos y me consideraban un líder digno, pero no estaban listos a hacer sus mentes completamente receptivas a mi guía. Sabía esto porque yo mismo había experimentado la rendición de mi obstinada voluntad a la guía de mis propios lamas en muchas ocasiones. Mis lamas no tenían que engatusarme o convencerme de la sabiduría de sus deseos. Por ejemplo, cuando el Tulku Arik me había dicho que abandonara mi accionar mundano e hiciera práctica, fue como si el poderoso pulso de su corazón se hubiera sincronizado con el pulso de mi propio corazón. Nada dentro de mí podría haberlo contradecido. Entré directo en retiro. Ahora, una vez más estaba sermoneando a mis monjes sobre los malos resultados que su conducta alborotadora y ladrona tenía, diciéndoles que preferiría no viajar con ellos, diciéndoles que había elegido ir a Pemacod. Una vez más ellos prometieron contenerse de robar, prometieron portarse bien, implorándome que continúe con ellos a Lhasa. Y una vez más viajamos juntos, aunque sabía que nada se había resuelto. Llegamos a la región de Yarlung y fuimos a la cueva de cristal Shelgrak, que contenía una famosa estatua de Padmasambhava que había sido hecha mientras él estaba vivo. Padmasambhava mismo había declarado que la imagen se parecía a él, así que yo estaba fascinado con verla. No lejos de la cueva, en el monasterio de Traduk, había una estatua sagrada de Tara, una famosa por su habilidad de hablar. Hicimos práctica de Tara en la habitación del altar allí. Luego, cuando nos estamos marchando, escucho una débil y aguda voz llamando: «¡Lama, lama!». Me di vuelta y vi a una anciana monja corriendo hacia mí tan rápido como sus piernas se lo permitían. Cuando me alcanzó, apuntó al oeste y dijo: «Voy a ir allí y nos encontraremos». Debo haber parecido desconcertado porque ella señaló otra vez al oeste y dijo: «Nos encontraremos allí». Se dio la vuelta y se marchó. Aún no sabía qué era lo que ella había querido decir, pero ella fue tan decidida que el encuentro se quedó en mi mente.
La encontraría 25 años más tarde, cuando se volvió mi estudiante en los Estados Unidos y eventualmente mi intérprete. Al final llegamos a la Gompa de Mindrolin, un reconocido monasterio en Grachi que tenía una rama en el Tíbet del Este a un día de cabalgata desde Chagdud Gompa. Para mí, llegar a Mindrolin era como llegar a casa. Conocía a muchos de los lamas, conocía las prácticas que se hacían allí, conocía el estilo de canto y conocía con completa certeza que me iba a quedar allí durante un tiempo. Mis monjes protestaron. Y como no encontraron manera de quebrantar mi resolución esta vez, apelaron al abad del monasterio, quien era además el regente del joven heredero espiritual al asiento del Dharma, Mindrolin Kanchen. Para su consternación, él me apoyó. Permitan que el lama se quede y haga su actividad del Dharma de la manera que él ve que es mejor para crear beneficio para los seres sintientes. Ustedes terminen su peregrinaje. Luego, cuando regresen a su monasterio, envíen varios asistentes para el lama. Los monjes estaban desconsolados. Los llamé y les hablé muy seriamente. Necesitan escuchar lo que voy a decir y seguir mi consejo, comencé. Ahora van a continuar sin mí. Garantizo que tengan un camino seguro si no pelean ni roban, pero también sé que grandes problemas acontecerán si continúan con su mal comportamiento. Algo está mal. Rezaré, pero deben realmente escucharme esta vez y hacer lo que les digo. Durante un mes luego de que se marcharan, recibí instrucciones de Mindrolin Kanchen Rinpoche, un gran erudito. Un día durante esta época escuché terribles noticias sobre mis monjes. Habían ido a Lhasa y a los lugares santos cercanos y a lo largo del camino habían pedido limosnas. Un día, un conflicto estalló entre ellos y algunas personas que se habían rehusado a darles limosnas o les habían dado muy poco. Estas personas no habían tolerado las demandas agresivas de los monjes y en la pelea que sucedió, el monje más joven, el que había robado el collar en Sari, fue apuñalado a muerte y un hombre laico fue herido de manera crítica. Después, los monjes cambiaron el camino y regresaron a Chagdud Gompa sin incidentes. Realicé una powá para el joven que había muerto y recé fuertemente por la seguridad de los otros. Me arrepentí profundamente de lo que había sucedido y sentí una cierta soledad en estar lejos de mis monjes. Más que en cualquier otro momento de mi vida, estaba lejos de mi familia, amigos y monasterio, sin asistentes o ni siquiera un caballo. Aún así, a pesar de la subyacente soledad, era placentero ser libre de tomar decisiones solo, sin tener que discutirlas con otros, o teniendo que considerar el efecto de cada movimiento en aquellos a mi alrededor. Estas circunstancias no durarían mucho, pero momentáneamente disfruté mi independencia. Decidí hacer un peregrinaje a Samye, el propio monasterio de Padmasambhava, y seguirlo con un retiro en las cuevas cercanas.